que sucede aquí, como ya se advirtió, es que el juez de primera instancia o en la decisión de primera instancia hubo una ausencia absoluta de motivación incompleta y deficiente, lo que en efecto se entra a estudiar. Las construcciones argumentativas en las decisiones judiciales no han de basarse exclusivamente en términos jurídicos y o fácticos imputados o expuestos por la Fiscalía o por las partes en sus solicitudes, sino inseparablemente en los medios probatorios allegados por las partes, pues estos son los que permiten al funcionario judicial arribar al grado de conocimiento exigido sobre cada requisito a cumplir, en este caso los necesarios para imponer medida de aseguramiento. Entonces, aquí principalmente tiene que tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 308 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Específicamente el 308 que dice, hay dos requisitos para imponer medida de aseguramiento. Un objetivo, inferencia razonable de autoridad y participación, sobre que se sustenten elementos materiales probatorios. Allí es donde se puede obtener ese grado de conocimiento, inferencia razonable de autoridad y participación. Y dos, que además se cumplan uno de los fines constitucionales. Allí se proteja alguno de los fines constitucionales, sustentado también precisamente en elementos materiales probatorios. Además de eso, el parágrafo de ese artículo establece que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos. Ese parágrafo, una vez se haya establecido en punto de inferencia razonable de autoría y participación de los elementos materiales probatorios, evidencia física y asegurados o de la información obtenida legalmente. Entonces, el juez, de cara a imponer la medida, fundó su decisión en que existe un peligro para la comunidad, las víctimas y la no comparecencia. Y como se dijo, el fiscal en principio sustentó además, en lo que tiene que ver con el fin constitucional, la obstrucción a la justicia. El juez hizo alusión a los otros fines constitucionales e inició la sustentación de la medida en el elemento subjetivo, cuando debió iniciarlo por la inferencia razonable de autoridad y participación. Si no existe inferencia razonable de autoridad y participación fundamentado en los elementos materiales probatorios de evidencia física o información legalmente obtenida, no tendría ni siquiera por qué pasar a los fines constitucionales, pero él inició al revés la decisión. Entonces, en lo concerniente a la ausencia absoluta de motivación, esta se dio en la decisión de primera instancia en lo que concierne a la inferencia razonable de autoría y participación, pero no sobre su no existencia, lo cual corresponde a una valoración propia de elementos materiales probatorios. Es decir, él no valoró ningún elemento. Él dijo, sí existe inferencia razonable, pero no valoró nada. A la conclusión de que había inferencia razonable de autoría y participación, el juez argumentó lo siguiente. Dijo, abro comillas, finalizando que, por lo tanto, que el despacho quiere dejar claro el concepto clave en el proceso penal colombiano, especialmente en esta última audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, como es la inferencia razonable. Esta inferencia razonable se refiere a la conclusión lógica que debe sacar el juez sobre la posible participación del imputado en los delitos basados en indicios, pruebas y el riesgo que representa para la sociedad al estar en libertad, que la inferencia razonable se utiliza en la etapa de imputación y en la medida de aseguramiento, que no es necesario probar culpabilidad del imputado, ya que deben existir motivos fundados. Así que la inferencia razonable protege el debido proceso porque ayuda a evitar que la persona sea detenida sin fundamentos, pero también impide que delincuentes permanezcan libres mientras adelante el juicio, también resguardando el principio de presunción de inocencia porque no significa culpabilidad, solo justifica la medida mientras se desarrolla el juicio. Que en conclusión, la inferencia razonable equilibra la necesidad de proteger a la sociedad sin vulnerar los derechos fundamentales del acusado,
Para este despacho judicial se considera que sí existe inferencia razonable del imputado en la participación del delito de concierto para delinquir y homicidios agravados, por lo que se decide imponer la medida de aseguramiento y detención preventiva en establecimiento carcelario que considere el IMPEC deba permanecer el señor Digno José Palomino Rodríguez, cierro comillas. Es decir, no dijo nada, ni fácticamente, ni tampoco sustentado en elementos materiales probatorios. En alguno de los apartes de su decisión, de manera textual, hace referencia a los elementos materiales probatorios o algún tipo de evidencia, pero de la siguiente manera. Dice, los informes de investigación, las entrevistas realizadas, las amenazas por WhatsApp y la documentación obtenida por los investigadores como panfletos o impresiones técnicas proporcionan un marco probatorio sólido que vincula a Digno Palomino y su facción con las actividades delictivas descritas. Totalmente general. No dice de qué informes se trata, cuáles son las conclusiones, cuál es la valoración, qué entrevistas, a quiénes entrevistaron, por qué, las amenazas, cuáles amenazas, cuál documentación obtenida por los investigadores, cuáles son esos panfletos, esas impresiones, ni cuáles, ni las valora tampoco. No se puede obtener absolutamente nada de sustento probatorio en esa decisión, porque simplemente lo que hace es nombrarla de manera general, para concluir la inferencia razonable de la forma en que ya se leyó, porque eso fue textual, así lo dijo. Ahora, se concluye entonces esa flagrante configuración de ausencia absoluta de motivación. No consignó ningún soporte fáctico, como se dijo, ni probatorio, ni jurídico, en el que se apoyó para dar por sentado la existencia de inferencia razonable. Lo que se dedicó a realizar fue un argumento circular, esto es, incurriendo en la falacia de petición de principio. Pues dio por demostrado lo que debía demostrar, afectando con ello correlativamente el derecho de contradicción, que por vía de reposición o apelación, como es en este caso, le impiden al censor controvertir de modo o en debida forma las conclusiones a las que pueda llegar el juzgador. Como se dijo sobre este primer tópico, y se debe resaltar, la inferencia razonable, como la estudió, aparte de cómo la estudió, lo hizo al final de su decisión, lo que es una irregularidad. Cómo arribó a la asistencia de riesgos futuros para la víctima, sociedad u obstrucción a la justicia, si no dejó por sentado primeramente si existía o no inferencia razonable de autoría y participación. Ahora, frente a la motivación incompleta y deficiente, el auto atacado, a pesar de que la Fiscalía imputó al procesado como líder y o cabecilla de un GDO, denominado Los Costeños, Pepe, facción Digno Palomino, inclusive sustentó normativamente esa vinculación, el fiscal en su solicitud lo argumentó, hizo alusión además de manera fáctica al por qué lo encuadraba como un GDO y además de eso lo hizo argumentándolo en algunos elementos materiales probatorios. Sin embargo, el juez de primera instancia nada de eso, no hizo alusión absolutamente a ninguno de los argumentos por los que motivó el fiscal esa vinculación. Inclusive tratándose de un GDO como tal, pues debió hacer alusión al menos al artículo 313A de la Ley 906/2004, máxime cuando la decisión de primera instancia lo que dijo es que es un peligro para la comunidad. Recuérdese que la reforma introducida por la Ley 1908 de 2018 en lo que tiene que ver con el peligro para la comunidad y la no comparecencia, cuando se trata de GDO, será el artículo 313A de ese estatuto.
tal como se lee esa misma descripción, para los efectos del artículo 296 de la Ley 906/2004, constituirán criterios de peligro futuro y riesgo de no comparecencia a cualquiera de los siguientes. Sin embargo, no hubo referencia a ello para constituir la existencia de un peligro para la comunidad. Bueno, se sustenta porque es que esa fue la decisión del juez, que era un peligro para la comunidad, pero no dijo por qué, no hizo ningún tipo de juicio respecto a los presupuestos normativos para tal efecto. Es que los criterios precisamente no son arbitrarios del juez, no se los puede suponer, tienen que estar sustentados y además el legislador establece cuáles son esos presupuestos. Hay unos numerales, por ejemplo, si es el peligro para la comunidad, entonces 310 solo, ahí están unos numerales. Mira, aparte de la gravedad y la modalidad de la conducta, usted mire a ver si 1, 2, 3, hay como 7 criterios. Y encuadrándolo en GDO están establecidos en el 313A, nada. No hizo ni alusión normativa, ni mucho menos fáctica, ni probatoria. Solamente dijo pues que la medida se consideraba, dice, proporcional urgente dada la naturaleza de los delitos y el impacto potencial en la comunidad y la víctima, incluidos menores de edad, que el análisis se enfoca en asegurar que se protejan derechos fundamentales de la víctima y la sociedad sin desproteger derechos del imputado mientras se garantiza su derecho a su debido proceso. Y vuelve a hacer la motivación circular, que es necesaria, que las conductas son graves, que hay que proteger a la comunidad, que la Fiscalía presentó información relacionada con que el imputado es el cabecilla de ese GDO y entonces es grave, es necesario, pero no dice más nada. Habla de los artículos de los delitos que imputaron y no dice más. Entonces, se le imputó al procesado el liderazgo de un grupo de delincuencia organizada como autor mediato de 17 homicidios en 11 eventos, dijo el señor fiscal en razón a eso, pues a una teoría de aparatos organizados del poder. Sin embargo, no hubo referencia al cumplimiento de los requisitos de las figuras, la posición de mando del actor, los indicios que fueron sujetos vinculados a la organización. ¿Por qué precisamente ese nexo causal? Para además sustentar pues, la inferencia razonable de la que nada dijo y el peligro para la comunidad o la víctima que tanto dio vueltas. Reitérese de manera circular, valga la redundancia, en su argumento. Entonces, siendo así, en razón de lo anterior, realmente, inclusive la competencia del juez de segunda instancia se activa con la tesis, que es la decisión de primera instancia, la antítesis, que es la defensa. Pero la defensa inclusive en su derecho a contradicción al apelar lo que dijo es que decretaran la nulidad porque no tenía cómo atacar precisamente esa decisión. Entonces, en ese orden de ideas, no habiendo ningún tipo de solución diferente, como ya se dijo según los criterios jurisprudenciales o reglas jurisprudenciales, el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Barranquilla resuelve decretar la nulidad del auto impugnado conforme a las razones ya expuestas. Contra esta decisión no procede ningún recurso y se ordena devolver la actuación al lugar de origen, es decir, al Juzgado 102 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante para que en un término improrrogable de 3 días adopte una nueva decisión debidamente fundamentada, fáctica, jurídica y probatoriamente, en la que resuelva las pretensiones tanto de la Fiscalía como las pretensiones de la defensa, ya con base en todos los criterios normativos y jurisprudenciales que se trajeron a colación en la parte considerativa de esta decisión. Bueno, entonces se notifican estrados y como se dijo, no procede ningún tipo de recurso.